Buenos días, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Gracias a Dios porque podemos reunirnos en este día del Señor, ya sea por internet. Estamos muy gozosos de adorar y glorificar el nombre del Señor y también de recibir la palabra de Dios con un corazón dispuesto para nuestras vidas, para edificación de nuestro ser. En esta mañana, pues, vemos todas las cosas que están aconteciendo en el mundo y eso ha causado mucho temor, pánico, miedo, terror en las personas, ¿cierto? Pues sabemos que todas estas cosas tienen que suceder porque el Señor mismo lo dijo en su palabra, allí en Mateo 24. Cuando ustedes tengan tiempo de leer en Mateo 24 todo el capítulo, y vemos que en el versículo 4 y 5 el Señor dijo que vendrían muchos en su nombre y aún engañarían aún a sus escogidos. Y también habló que vendrían muchos falsos profetas en el nombre del Señor y que engañarían también a muchos. Tenemos que no dejarnos engañar de las falsas ideologías de que nos ofrece el mundo. Vendrían también, vemos allí, el Señor profetizó que habrían guerras y rumores de guerras. Vemos lo que se ha levantado nación contra nación y pueblo contra pueblo. Hoy en día, pues, no solamente hay la guerra de armas, sino también las guerras económicas que se han levantado entre naciones, las guerras psicológicas, las guerras químicas, todas esas guerras que están asustando y amedrentando al mundo. El Señor también lo profetizó que habría hambres por todas partes. Y vemos hoy en día como la gente pues no tiene que comer, la gente buscando el alimento, se van de un lugar a otro buscando el alimento, de Centroamérica se van para Estados Unidos, de África para Europa, de Siria para Europa, de todas esas partes donde hay guerras. De Venezuela para Sudamérica, en fin, buscando el alimento porque hay mucha necesidad, hay mucho hambre en el mundo, ¿cierto? Y el Señor también profetizó que vendrían muchas pestes, enfermedades que son incurables, como lo estamos viendo en esta época de nuestra vida, en esta época del mundo. Vemos que han habido muchas enfermedades como el SIDA, el cáncer, diferentes cánceres que no se han podido curar y desafortunadamente la gente tiene que morir. Muere mucha gente por causa del hambre y por causa de las enfermedades y por causa también de las guerras. Vemos que hay mucha mortandad. También el Señor profetizó que habrían muchos terremotos y se han aumentado en los últimos 50 años los terremotos en el mundo, ¿cierto? Vemos cada semana en algún lugar del mundo, vemos que está temblando, que hay terremotos, que hay sismos, que hay tsunamis. Todo eso es necesario que acontezca porque ya estaba profetizado. El Señor también dijo que por haberse multiplicado la maldad en versículo 12 de Mateo 24, el amor de muchos se enfriará. Vemos cómo el mundo se ha convulsionado, en el mundo hay mucha violencia, mucha maldad, mucha depravación, mucho pecado, mucha aborto, mucha muerte, asesinatos, violencia, violaciones, etcétera, que ha contaminado el mundo. Eso estaba allí. Estamos como en la época de los días de Noé, ¿cierto? Cuando el mundo estaba convulsionado y en el mundo había mucho pecado y el Señor se arrepintió de haber creado al hombre y tuvo que mandar el juicio sobre el mundo. Allí hablamos, ya sabemos la historia en Génesis el capítulo 6 cuando el Señor envió el diluvio a el mundo y todos perecieron. Lo único que se salvó fue Noé y su familia, ¿cierto? También el Señor dice allí en su palabra en Mateo 24 que habrá persecuciones, que habrán asesinatos, que debemos de perseverar hasta el fin y aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Y es necesario que este evangelio, dice el versículo 14, sea predicado en todo el mundo. Entonces vemos
que a pesar de todas estas medidas, a pesar de que no nos podemos congregar, a pesar de que estamos un poco aislados, pero por medio del internet, la tecnología, los medios, las redes sociales, podemos predicar la palabra del Señor. Entonces, así que no debemos de asustarnos y de tener temor, ni miedo, pánico, porque sabemos que esto tenía que suceder. El Señor ya lo había dicho. Y el enemigo quiere meter miedo, pánico a las personas, terror, para que andemos temerosas, porque esa es una de las armas predilectas del enemigo para que tomemos medidas equivocadas. Entonces, no debemos de asustar nosotros que tenemos esa esperanza, tenemos esa fe, tenemos nuestra confianza puesta en el Señor y no en el hombre, ¿cierto? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver que todas estas circunstancias hay cosas que son positivas, hay cosas que podemos sacar un buen provecho de esto y también que nos enseña el Señor a través de su palabra, que hemos de estar orando, aprovechar el tiempo y todas esas cosas para estar en comunión con el Señor. Entonces, así como el Señor dice en su palabra que el Señor nos ha guardado del mal, nos ha guardado del juicio, nos guardado del juicio también y tenemos que vencer el temor, porque el enemigo quiere que andemos allí amedrantados y con pánico, pero no. Para eso el Señor nos dejó una palabra allí en Juan 14:1. Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, también creed en mí, no se turben, no se preocupen, no se asusten, porque por todas estas cosas que están sucediendo, que están pasando, no debemos de desesperarnos, aunque estamos atribulados y todas las cosas, pero no debemos de angustiarnos y desesperarnos porque eso es lo que el enemigo quiere, que andemos así. Mañana veremos en esta mañana vendremos unas estrategias acerca de cómo vencer el temor, ¿cierto? Lo primero que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, es que tenemos que orar e interceder por nuestras vidas, por nuestras familias, por el pueblo, por la nación, por la iglesia, por los pastores, por todos los que están en eminencia. Debemos orar e interceder por los que están en los hospitales, los médicos, las enfermeras, todas las personas que trabajan, que pueden trabajar en estos momentos, que traen los alimentos. Eso es lo que nosotros debemos orar e interceder por eso. Como dice, nos colocamos aquí un ejemplo, tenemos el ejemplo en la vida de Moisés, ¿cierto? Cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel había pecado y habían hecho un becerro de oro y le adoraron, porque Moisés se demoró 40 días en el desierto, ¿cierto? Y vemos allí en Éxodo 32, 31 al 35, dice Éxodo 32, del 31 al 35. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré de mi libro. Ve pues ahora y lleva a este pueblo a donde te he dicho, aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque había hecho el becerro que formó Aarón. Entonces el Señor pues se arrepintió también de haber creado al hombre porque habían hecho un becerro de oro y lo habían adorado. Vemos que Moisés intercede por el pueblo. Así nosotros también debemos interceder por nuestro pueblo, a pesar de tanto pecado, a pesar de tanta idolatría, a pesar de tanta maldad. Debemos de orar, interceder por nuestro pueblo, por la iglesia, por los hermanos, por la familia, porque si no, para que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos perdone. Y mire esa actitud de Moisés tan tremenda que dijo, Señor, entonces volvió Moisés a Jehová, dice el versículo 31, te ruego que este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no,
ahora de tu libro que ha escrito, que está escrito, el nombre de cada uno de nosotros está escrito en el libro de la vida, ¿cierto? Entonces, así mismo, que el Señor nos guarde. ¿Cuántos tienen su nombre escrito en el libro de la vida? Amén, ¿cierto? Nosotros como creyentes tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Pero hay alguien que es mayor que Moisés, como dice en Hebreos el capítulo 4, que alguien que es más poderoso que Moisés, Hebreos capítulo 3, perdón, es el Señor Jesucristo que intercedió por nosotros. Vemos como allí en Juan, el capítulo 17, cómo el Señor intercede por su pueblo, cómo intercede por los creyentes, cómo intercede por los que hemos creído y hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Dice allí en Juan, capítulo 17 y versículo 15 y 16, dijo el Señor, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces el Señor intercede por nosotros, aunque estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, y el Señor dice que nos guarde del mal. Debemos de pedirle al Señor que nos guarde de todo mal, así como dice el Padre nuestro en Mateo 6:13, dice, perdona nuestras ofensas, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Que el Señor nos guarde del mal, no solamente del pecado, no solamente de la condenación, no solamente de la ruina, sino también nos guarde del mal, de todas esas cosas, de todos estos virus que están en el ambiente, que han tocado muchas personas y muchas personas han partido. Entonces eso, lo que nosotros debemos vencer el temor con el poder de la oración y con el poder de la intercesión por nuestras vidas, cuando estemos orando, dedicándole tiempo a orar en nuestras casas, allí por lo menos media hora, en fin, ahora que estamos en casa y si vamos a estar allí hacinados, estamos allí, aprovechemos el tiempo, no para desesperarnos, no para angustiarnos, sino para orar, para interceder por todo lo que el Señor ponga, poner música cristiana, orar la palabra, leer la palabra del Señor y orar intensamente para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Lo segundo que nosotros podemos hacer en estas circunstancias es predicar el evangelio a través de las redes sociales, a través de los medios, a través del teléfono, a través del WhatsApp, a través del Face, todas esas cosas. Debemos de predicar el evangelio, como lo vimos anteriormente, que era necesario predicar el evangelio a todas las naciones. Fíjese que aún allá en los países musulmanes, aún allá en los países socialistas ha llegado la palabra de Dios, porque no se puede hablar públicamente a las personas, sino por medio de los medios de comunicación, por medio de las redes sociales. Debemos de hacer lo mismo. Acordemos de lo que hizo Jonás. Jonás, en el libro de Jonás, cuando el Señor vio que la maldad se había multiplicado en Nínive, el Señor quería también destruirla, así como hizo con Sodoma y Gomorra, que las destruyó por causa de su pecado, por causa de su maldad, por causa de su depravación. Pero el Señor les dio la oportunidad aquí a los de Nínive, y le dijo a Jonás que fuese y predicase allí la palabra de Dios para que se arrepintieran. Y ellos recibieron la palabra y el pueblo creyó y se arrepintieron, oraron, ayunaron y se volvieron de su mal camino. Y el Señor tuvo compasión de ellos, porque era un pueblo en el cual, como dice allí en Jonás, el capítulo 4 y versículo 11, habían muchos niños. Dijo el Señor, no habrá de tener misericordia si hay más de 120,000 personas que no distinguen entre la mano derecha y la mano izquierda. Se refería a los niños. Debemos pedir al Señor que para predicar el Evangelio, para que tenga compasión de nosotros y para que estemos en ayuno, en oración, para que el Señor no venga y envíe su juicio sobre nosotros. Debemos así lo mismo hacer como la iglesia primitiva. Acordémonos qué pasó en la iglesia primitiva, qué pasó en el libro de los Hechos. Ellos, a pesar de que fueron perseguidos,
Pedro, Juan fueron encarcelados, Pablo fue perseguido, encarcelado, pero dice que la palabra del Señor fue predicada por más que hubo persecución, por más que hubo problemas, por más que hubo dificultades, y porque la palabra del Señor no está presa. Hagamos lo que dice en Hechos, el capítulo 8 y versículos 4 y 6. Dice que, veamos lo que dice. Hechos 8, perdón, versículo 4 al 5. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba el evangelio, les predicaba a Cristo. Entonces, ellos no se amedrentaron, ellos no se quedaron escondidos, ellos no quedaron en sus casas, ellos no, donde iban siendo esparcidos, dice la palabra de Dios, donde iban siendo perseguidos, ellos predicaban la palabra del Señor. Entonces, estas cosas que están aconteciendo no son un impedimento para que nosotros prediquemos la palabra de Dios, porque ahí tenemos las promesas. El Señor nos promete que nos guardará, que nos protegerá de todo mal, de todo virus, como dice allí el Salmo 91, que ninguna plaga tocará nuestra morada, que no temeremos al terror nocturno, ni a saeta que vuele de noche, ni a pestilencia que ande de día. Entonces el Señor nos da esas promesas en su palabra, por eso es que tenemos que estudiar la palabra, aplicar la palabra, agarrarnos de las promesas que el Señor tiene para nosotros. Dice el Salmo 23, 4, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, porque tu vara y tu callado nos infundirá aliento. Sabemos que estamos en un valle de sombra de muerte, que hay muchas muertes alrededor, que a tu lado caerán 1000 y 10,000, pero a ti no llegará, dice también el Salmo 91. Les encargo que por tiempo no podemos estar leyendo todo el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 121, el que dice que ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces debemos de mirar, alzar nuestros ojos al Señor, hacia el cielo, hacia su santo templo, que de ahí es de donde viene nuestro socorro. El Salmo 20, que nos libra de todas esas calamidades, nos guarda de toda enfermedad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, agarrarnos, predicar la palabra del Señor y compartir el Evangelio a las personas. Nosotros muchas veces estamos mandándonos WhatsApp entre hermanos, entre personas conocidas, entre familia. No, miremos a personas que hace mucho tiempo no las llamamos, no les enviamos un mensajito, las tenemos ahí en la lista, pero no les compartimos nada. Con una sola palabra, con una palabra de aliento, con una palabra de fortaleza, con una llamada, podemos levantar el ánimo de las personas y para que estas personas dejen también el temor. Entonces podemos vencer el temor con el poder de la palabra de Dios cuando nos agarramos y nos apropiamos de esas promesas. Lo tercero que podemos ver es que a través de la fe podemos vencer el temor, porque el Señor nos da la autoridad en su palabra para tener la confianza y la fe, la seguridad de que Él nos guarda y que Él nos protege. Así como en Moisés el Señor le dio esa palabra y también pudo hacer libre su pueblo del juicio porque murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Dios, murmuraron y el Señor le envió allí serpientes, dice allí en Números el capítulo 21, Números 21 del versículo 4 y 9. Números 21, para que ustedes allá en sus casas lo estudien, lo analicen, lo abran, y anoten allí las citas bíblicas para expresar y comprender la palabra del Señor. Y por tiempo, pues tenemos que ir avanzando. Números 21, versículo 4 al 9. Dice, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir
de Egipto para que muriéramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, esto es un cuadro, un tipo de el Señor Jesucristo. El asta es un cuadro de la cruz. Ellos murmuraron en contra de Moisés, murmuraron en contra de Dios, murmuraron en contra de ese pan que Dios les había dado en el desierto. Y ese pan es un símbolo de Jesucristo. Muchas veces, muchas personas se cansan de ese pan, pero es ese pan de vida que nos dio el Señor, que es para vida eterna. Yo soy el pan que descendió del cielo, dice el Señor en su palabra, que el que come este pan no tendrá hambre ni sed jamás. Debemos de comer de ese pan, de no cansarnos de ese pan, y de no cansarnos de leer la palabra y de escudriñar la palabra y de meditar en ella para profundizar y para edificarnos y para fortalecernos espiritualmente. Entonces fíjense que Moisés, él hizo esa asta, hizo esa serpiente, y ellos miraban esa serpiente y ya vivían, ya esa mortandad ya no les vino sobre ellos. Asimismo, nosotros tenemos que mirar al Señor, mirar en la cruz de Cristo, como dice allí en Juan 3, 14 y 15, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda y más tenga vida eterna. Debemos de poner nuestra mirada, nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor, porque Él venció la muerte, venció la tumba, venció la muerte, no solamente la muerte física, sino la muerte espiritual, como nos dice allí en Primera de Corintios, el capítulo 15 y versículos 54 y 55. Dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque ya el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Entonces el Señor Jesús venció, la muerte venció, la esclavitud venció, la ruina venció, el sepulcro, ya somos libres. Entonces el Señor nos da la fortaleza, la fe, la confianza de que venceremos el temor a través de su palabra, a través de la fe puesta en el Señor, que Él fue levantado en la cruz del Calvario. Y lo cuarto que podemos ver allí es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Bueno, si el Señor lo permite así, si ya pues están aconteciendo todas estas situaciones, todos estos virus que están causando mucha mortandad y todas las cosas, pues nosotros no debemos desesperarnos y sentir temor ni miedo, porque la gracia de Dios es más grande que cualquier otra cosa, ¿no? Nosotros debemos de poner nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, dice en Hebreos 12, el capítulo 12 y versículo 1. Y con la fe venceremos el temor, y la gracia de Dios que debemos de buscarle a Él. Así como en los días de Noé, ¿no? Hablábamos antes de que en los días de Noé había mucho pecado, había mucha maldad, había mucha depravación, que las personas se casaban y se daban en casamiento. Y el Señor, ¿qué hizo? Le dijo a Moisés: construye un arca,
Y él duró 120 años allí construyendo el arca, trayendo la madera y todas esas cosas, después trayendo los animales que iban a estar dentro del arca, que iban a ser salvos para que no perecieran. Pero la gente no creyó en Moisés, como lo vemos allí, no creyeron en Dios, porque había mucho pecado, había mucha maldad, mucha depravación. Vemos allí en Génesis el capítulo 6 y versículos 5 al 8. Génesis 6, versículo 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. El Señor se arrepintió de habernos creado. Pero Noé, dice aquí, ahí está la diferencia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, el Señor permitió todas estas circunstancias. Un cuadro, un tipo de la iglesia es Noé y su familia. Nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, formamos parte de la iglesia, formamos parte del Señor. Entonces no hemos de afanarnos, porque nosotros hemos hallado gracia ante los ojos de Dios. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces hemos hallado gracia. El Señor nos ha visto con su amor. La gracia es favor inmerecido. Ha tenido compasión, ha tenido misericordia, ha tenido bondad con cada uno de nosotros. Así que nosotros no debemos desanimarnos. Si el Señor nos llama o si el Señor ya viene pronto, porque esto es cuestiones de tiempo, ya el Señor tiene que venir, porque todas esas profecías ya se han cumplido, ya se están cumpliendo, pero el Señor tiene misericordia de nosotros, y así que el Señor hallemos gracia ante sus ojos. El arca es un tipo del Señor Jesús, que Él nos lleva en su arca, que Él nos deposita y nos salva, nos guarda allí, que nos va a llevar un día hacia el cielo. Un día estaremos en la presencia del Señor, ya sea que Él venga antes o ya sea que el Señor nos llame un día de estos. No importa si tenemos que partir, no debemos desesperarnos. Si de pronto Dios no lo permita, que nos enfermemos y que todas las cosas y no tengamos que partir, no debemos de afanarnos, porque nuestra esperanza está en los cielos. Tenemos una morada hecha en los cielos, dice el Señor. Dijo el Señor, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creed en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, como lo dijimos al principio. Entonces no hemos de temer a la muerte. La gente anda desesperada porque le tienen miedo a la muerte. Pero nosotros no somos como los que no tienen esperanza, porque nosotros seremos salvos, seremos libres de la ira venidera, como lo dice allí en Primera de Tesalonicenses. Veamos lo que dice en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, y versículo 9 y 10. Primera de Tesalonicenses 1, 9 y 10. Primera Tesalonicenses 9, 1 a 10. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nosotros ya nos hemos convertido de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén desde allá? Digan amén. Nosotros ya pertenecemos al Señor, ya hemos dejado la idolatría. Acordemos cómo por la idolatría del pueblo de Israel vino el juicio sobre ellos. Que el Señor nos perdone, que el Señor tenga misericordia de nuestra nación por tanta idolatría, por tanto pecado, tanta maldad, tanta depravación, y que nos hemos convertido de los ídolos al Dios vivo, y esperar en los cielos, de los cielos, a su Hijo,
el cual resucitó de los muertos. Nosotros esperamos al Señor. Tenemos esa fe, esa esperanza que esperamos, que tenemos al Señor, que un día vendrá por su pueblo, vendrá por su iglesia. Seremos llevados, arrebatados, como lo dice allí también en primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y versículo 13 al 18. Entonces tenemos esa esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. O sea, los que han partido. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, fíjense cómo nosotros tenemos esa fe, esa esperanza. No nos debemos de desesperar, no debemos de turbarnos, no debemos de estar amedrantados, no debemos de estar con pánico ni nada de esas cosas, porque si el Señor viene o si el Señor nos lleva, pues qué bueno, pues que el Señor viene por su pueblo, por su iglesia, una iglesia, su esposa, su novia, viene por una iglesia sin mancha y arruga, como dice allí en Efesios el capítulo 6. Tenemos esa esperanza que el Señor vendrá por nosotros, que seremos arrebatados, que seremos llevados por el Señor en las nubes. Debemos de pedirle al Señor que nos guarde y nos proteja de ese juicio venidero. Es nuestra esperanza. Ya habíamos hablado que el Señor nos libra del juicio, de la ira de Dios, de la ira del Señor que viene sobre el mundo. Y el Señor viene pronto, como dice allí en Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Debemos amar su venida. Dice la palabra del Señor que debemos anhelar su venida. Y todas estas cosas son las que tienen que suceder y acontecer para que preparar el camino para que venga el Señor. También está preparando el camino para que venga el anticristo, para que venga la bestia, para que venga la Trinidad del diablo. Entonces, no hemos de como si fuera algo extraño esto que está aconteciendo, sino es algo que ya tenía que suceder. Entonces nosotros no debemos de preocuparnos, ni desesperarnos, ni sentir miedo, ni pánico, ni temor, porque por esta pandemia, por todo lo que está sucediendo, porque así está escrito en la palabra de Dios. Que el Señor, mientras tanto, que el Señor nos guarde, que el Señor nos proteja. No quiero decir que no vamos a tener precauciones, debemos de ser sigilosos, precavidos, dice como sigilosos como la serpiente, pero mansos como la paloma. Debemos sí tener fe, pero también debemos de cuidarnos, debemos de protegernos, sin que la gente nos vea desesperados, sin que la gente nos vea asustados, dice el Señor en su palabra. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica, dice allí en Gálatas. Entonces, generalmente tenemos que orar, interceder, tener fe de que el Señor nos guarda, esperar en la gracia del Señor, compartir la palabra de Dios, porque es lo más importante. Eso es lo bueno. Tenemos que mirar las cosas buenas que pueden suceder a raíz de todas esas cosas. Hay algo bueno, pues es por lo menos ya, como no hay circulación de vehículos, todo eso, pues ya el ambiente cambia, ya se respira mejor el aire, ya bajan todas estas contaminaciones en las ciudades, por ejemplo, los bares, las tiendas, los lugares donde la gente se embriaga, todas esas cosas están cerrados, todos esos lugares de vicios, todos esos expendios de droga y todas esas cosas están cerradas. Eso es una ventaja, ya han disminuido los robos, los asesinatos, es otra ventaja, es algo que estamos viendo.
y muchas ventajas más que podemos ver a través del tiempo, a través de las circunstancias. El Señor no nos ha faltado con el alimento y gracias a Dios de todas maneras llega el alimento. Démosle gracias al Señor porque nuestro país es un país muy productivo, muy productor de diferentes, de todas las frutas, de todos los granos y todas las cereales y todas las cosas que necesitamos de las carnes, del pescado. Gracias al Señor porque tenemos dos océanos, muchos ríos y todas las cosas. Debemos orar para que no se sigan dañando y contaminando estos mares y estos ríos y el Señor tenga misericordia de nosotros. Entonces es la parte positiva que podemos ver en estas circunstancias. Entonces podemos vencer el temor con toda lo que hemos hablado el Señor en su palabra, porque el Señor nos da una promesa. Dice en Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vuelve a decirnos aquí, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces el Señor nos da la paz en medio de las circunstancias, la paz en medio de los problemas, las dificultades, la paz en medio de todas estas pandemias que están sucediendo. Eso es lo que nosotros no nos vamos a desesperar. Es como cuando parte algún ser querido, entonces uno pues sí, lo añora y lo extraña, pero le da gracias a Dios porque fue la voluntad de Dios. Y todo esto que dice la palabra, que ni una hoja de un árbol se cae si no es la voluntad del Señor. Debemos esperar en la voluntad del Señor y darle gracias al Señor por estas circunstancias, porque así la gente va a querer buscarle más a Dios. Encontré algo muy hermoso acerca de el tiempo con Dios, cuando estamos leyendo el libro de Ageo, el capítulo 2, que habla de la presencia de Dios. Debemos de buscar la presencia del Señor. Y dice aquí en la ilustración, dice los ojos que miran a Dios. Y dice una pregunta, ¿por qué tenemos miedo? ¿Nos inquietamos y nos falta el aire? ¿No será que no podemos ver la gloria de Dios por estar enfocados en la aterradora realidad? Entonces, muchas veces estamos mirando más las circunstancias, estamos mirando más el problema, estamos mirando la enfermedad más que a Dios, pero tenemos un Dios que es más poderoso. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él que pueda detener los vientos, Él que tiene autoridad para detener esta pandemia. Él tiene autoridad sobre todas las circunstancias, así como detuvo allí los que miraban en la cruz, detuvo esa mortandad. El Señor también podemos mirar la cruz para que detenga esa mortandad. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Nos inquietamos y nos falta el aire? ¿No será que podemos ver la gloria de Dios por estar enfocados en la aterradora realidad, siendo que el Señor está allí? Eso es lo que no nos deja ver la gloria de Dios. No debemos mirar únicamente al mundo, el cual está repleto de mentiras y que crea un aislamiento masivo. Entonces si nos ponemos a ver al mundo, las circunstancias, los vientos, como le pasó a Pedro, miró los vientos, miró las olas, miró todas las circunstancias y que se estaba hundiendo, pero el Señor vino y le dio la mano y lo rescató. Tenemos que mirar es al Señor, que en medio de las circunstancias el Señor nos va a guardar y nos va a quitar todo temor, así como hablábamos al principio, vencer el temor, vencer el miedo con la palabra de Dios, con la fe, predicando la palabra y esperando en la gracia de Dios. No debemos de mirar únicamente al mundo, el cual está repleto de mentiras y crea un aislamiento masivo. Por el contrario, debemos de abrir los ojos espirituales, pues estos sí pueden ver el reino eterno gobernado por la presencia de Dios. El enemigo debe estar contento, debe estar allí satisfecho, debe estar feliz porque ha infundido miedo, temor en el mundo, ha metido estas enfermedades. El Señor ha permitido todas estas cosas, pero ¿para qué? Para que le busquemos, para que le amemos, para que oremos, para que intercedamos, para que estemos en comunión con el Señor. Quiero dejarles esta canción tan preciosa que
El Señor nos da en su palabra. El Señor, a través de este hermano que partió, ¿cómo es que llama? Se me olvidó. ¿Cómo se llama la canción? Ya no soy esclavo del temor de este hermano que a pesar de que estaba en dificultades, a pesar de que estaba a punto de morir, pero el Señor le trajo la paz, le trajo la victoria a través de esta canción, que ya no somos esclavos del temor, nosotros ya no somos esclavos del mundo, ya no somos esclavos del miedo, del temor, del pánico, porque el Señor nos da la paz. Que en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos liberas del temor, del miedo, del pánico, Señor, a pesar de las circunstancias, Señor Padre Santo. Y por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Tú, Señor, diste la oportunidad a tu pueblo, Señor, de que se arrepintieran, de que ellos se convirtieran de sus malos caminos, Señor. Así como le diste la oportunidad al Señor Padre Santo, a Nínive, que tú tengas misericordia de nosotros, Señor Padre. Así como le diste la oportunidad, Señor, al Israel, Señor Padre Santo, después de haber, Señor, pecado, haber murmurado, Señor, y tú los perdonaste, Señor Padre Santo. Y tú, Señor, diste a tu Santo Hijo, Señor. Tú, Señor, le levantaste allí en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos libres del temor, del miedo, Señor. Y por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Gracias por lo que tú vas a seguir haciendo en nuestra nación. Presentamos delante de ti nuestras vidas, nuestras familias, Señor Padre Santo, para que tú nos guardes, Señor, como dice tu palabra, que ninguna plaga tocará nuestra morada, Señor Padre. Guárdanos del miedo, del temor, Señor Padre Santo. Ten misericordia a esta nación tan pecadora, Señor. Ten misericordia, Señor Padre Santo, así como tuviste misericordia a tu pueblo. Que podamos hallar gracia delante de ti, Señor. Que todas estas circunstancias sirvan para que las personas te amen, te adoren, te busquen, Señor. Para que las personas se arrepientan de su mal camino, Señor. Para que las personas vuelvan sus ojos hacia ti, Señor Padre Santo, en la gloria. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Gracias por lo que tú vas a seguir haciendo en nuestras vidas, en nuestras familias, Señor. Bendice nuestras familias, guárdanos, Señor. Aquellos que aún todavía no te conocen, Señor, que vuelvan sus ojos a ti, Señor Padre Santo. Que tú tengas misericordia de ellos. Que tú, Señor, hallemos gracia delante de tus ojos, Señor. A ti te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor Padre Santo. Poner nuestra mirada en ti, Señor. Esperamos tu presencia, Señor Padre Santo. Buscamos tu presencia, Señor. Nos gozamos en medio de tu presencia, Señor. Que en estos días estemos orando, intercediendo, clamando, gimiendo, Señor, por esta nación, Señor Padre Santo, la gloria. Que tú guardes, Señor Padre, la gloria, a todos los médicos, todas las enfermeras, todos los que están allí trabajando en la salud, Señor, para que tú los protejas de todo virus, Señor. Oramos por Señor, los gobernantes, Señor, para que tú les des sabiduría, por la policía, por el ejército, por todos los que están allí, por todos los que sirven, Señor Padre Santo. Que no nos falte, Señor, los servicios públicos, que no nos falte la recolección del aseo, que no nos falte, Señor, el alimento, el techo, el abrigo. Oramos por estas personas que viven en las calles, Señor, que recogen cartón, Señor Padre Santo, para que tú les proveas, les bendigas, Señor. Oramos por estas personas que no tienen familia, para que tú les guardes y les protejas. Oramos por estas personas que no tienen cómo comprar el alimento, Señor, para que tú les proveas, Señor. Que el gobierno les venga, traiga las ayudas, Señor Padre Santo, en la gloria. Y aún nosotros podamos ayudar a muchos que están pasando por circunstancias difíciles, Señor. Te pedimos que tú seas obrando en sus vidas, Señor. Llénanos de tu presencia, llénanos de ti, llénanos de tu amor, Señor Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Guárdanos, Señor, de la ira venidera, Señor. A ti te exaltamos, Señor. Te adoramos, Señor, y te damos la honra y la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo y guardando y protegiendo y estemos orando, intercediendo, leyendo la palabra y poniendo nuestros ojos en el Señor. Dios les bendiga. Amén.